Buenas noches, mi nombre es Christopher Pineda del tercer curso de Bachillerato Paralelo B de la institución educativa José Antonio Guiguren La Salle, de la provincia de Loja en el Ecuador. El día de hoy vamos a realizar un cuestionario de 10 preguntas en base al simulador Ser Bachiller de Dominio Social. Dicho esto, podemos comenzar. Pregunta número 1. Religiosidad popular. La religiosidad popular en el Ecuador da cuenta de la rica diversidad cultural que forma parte de la identidad de los diversos pueblos y nacionalidades. Perdón. La celebración del espacio, por ejemplo, se lleva a cabo desde los primeros años coloniales y tiene orígenes europeos. Sin embargo, es resultado de un proceso de sincretismo cultural que coincide con la celebración y agradecimiento por la cosecha. Esta fiesta tradicional también permite experimentar otra expresión de nuestra diversidad, la comida típica, como los dulces tradicionales que se consumen en Azuay, huevos de faltriquera, quesadillas, suspiros, bizcochos, roscas, entre otros. Bien, tenemos 4 opciones, opción A, B, C y D, ya que las podemos observar. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que el Inti Raymi pertenece a la comunidad indígena y no a la mestiza, y el Corpus Christi a la mestiza y no a la indígena, por lo cual la opción A y D quedarían descartadas, dejándonos solo así la B y la C. En este caso elegiremos la opción C, Corpus Christi, mestiza, correcto, porque se abarca más a lo que dice el texto. Pregunta número 2. Complete el enunciado. La, espacio, es la ciencia que estudia los hechos del pasado, llevados a cabo por sus protagonistas en tiempos y lugares determinados. Se encarga de comprenderlos y explicarlos, mientras que la, espacio, estudia el enfoque con el que esos hechos son examinados, es decir, su objeto de estudio comprende los métodos usados para describir y explicar esos hechos del pasado, por lo que se asocia a las distintas posturas que han tratado de explicar cuál es la mejor manera de estudiarlos. Bien, tenemos 4 opciones, A, B, C y D, entre los que menciona la historia, la historiografía y la historiología. Bien, como todos sabemos, la historia sí es la ciencia que estudia los hechos del pasado, por lo cual deberíamos centrarnos en las opciones que contengan esta palabra, historia, que serían la A, la B y la D, y la opción C quedaría descartada. Bien, nos damos cuenta en que en el texto menciona la historia al principio, por lo cual la historia debería estar como primera palabra. Entonces nos quedaría la opción A la A, simplemente la A y la D, perdón. Ahora, nos quedaría elegir entre historiografía e historiología. Bien, ¿qué es la historiología? La historiología se centra en estudiar las leyes y no en estudiar estos hechos del pasado como lo hace la historiografía, por lo cual elegiríamos la opción A, correcto. Pregunta número 3. En los años 80, la Guerra Fría llegaba a su fin. La Unión Soviética, en crisis económica y política, vio caer el muro de Berlín y en 1991 se disolvió. Estados Unidos, que acababa de adoptar el neoliberalismo en los años 70 gracias a su crisis económica, vio disolverse a su enemigo, que era el único freno posible para la expansión de su modelo ideológico, político y económico. En los mismos años 80, América Latina atravesó una de sus peores crisis, conocida como la década perdida, resultado del masivo endeudamiento de la región y la baja de los precios del petróleo. Esta crisis sin precedentes la llevó a abandonar el modelo de desarrollo aplicado hasta ese momento y a adoptar otro en los años posteriores. Con base en lo descrito en el texto, seleccione las consecuencias en América Latina. 1. Se aplicaron medidas de industrialización basadas en la protección a la industria nacional a través de la baja de importaciones. 2. Nacieron nuevos actores sociales como los movimientos indígena y ecologista, que exigían al Estado reconocer los derechos. 3. Adoptaron programas de estabilización económica con base en los requerimientos de organismos internacionales de crédito. 4. Aumentó la inversión estatal en proyectos modernizadores a través de infraestructura y mayor importación de bienes de capital. Bien, tenemos opción A 1 y 2, opción B 1 y 4, opción C 2 y 3 y opción D 3 y 4. Bien, en mi opinión, el punto 3 estoy de acuerdo con él, por lo que lo elegiría. Entonces me centraría entre la opción C y D. De acuerdo a esto me tocaría elegir entre el punto 2 y 4, a lo que yo elegiría el punto 2, quedándome con la opción C. Correcto. Pregunta número 3. Civilizaciones antiguas. La civilización griega se desarrolló en torno al mar Egeo.
Su historia abarca aproximadamente desde el segundo milenio antes de Cristo hasta la conquista romana en el año 146 antes de Cristo, tras la cual pasaron a formar parte del Imperio Romano. Durante los periodos clásico y helenístico, los griegos fundaron colonias en diversos puntos del Mediterráneo, desde donde expandieron diversas manifestaciones culturales suyas, lo cual influenció en la política, lengua, ciencia, entre otros aspectos de civilizaciones posteriores. Identifique la influencia en el Imperio Bizantino de la civilización descrita en el texto. Bien. Opción A. La idea de propiedad señalada en los códigos legales como algo que pertenece al individuo. Opción B. La concepción de patrimonio como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a un ciudadano. Opción C. El uso de diversos elementos arquitectónicos tales como el arco de medio punto y la cúpula. Opción D. El surgimiento de corrientes neoplatónicas que buscaban fusionar diversas doctrinas filosóficas con el misticismo. Bien, en mi opinión descartaría la opción A y B, ya que el texto nos habla de la civilización griega y el imperio bizantino, y no sobre la concepción de patrimonio o códigos legales, por lo cual me quedaría a elegir entre la opción C y la D. Bien, la opción C menciona el arco de medio punto y la cúpula, los cuales pertenecen al barroco, al imperio musulmán y no al imperio bizantino, por lo cual quedaría la opción D, que es la que yo elegiría. Correcto. Pregunta número 5. A partir del siglo XVI, Europa tomó una enorme delantera en el trazado del mapa mundial con la invasión del continente americano y la apropiación del poder político y económico. La economía americana tuvo que reestructurarse a fin de orientarse según los requerimientos de Europa. Son impactos en América del proceso descrito en el texto, excepto A. Apropiación de territorios comunales mediante mercedes de tierras. B. Las plantaciones costeras se basaron en la explotación de esclavos. C. Creación de territorios controlados por población nativa denominada protectorados. Y D. Para la producción agrícola la mano de obra fue organizada a través de encomiendas. En mi opinión, elegiría la opción C. Correcto. Pregunta número 6. La igualdad. La igualdad hace referencia a una condición humana donde las personas son concebidas como seres equivalentes, por lo que deben tener las mismas oportunidades ante la vida. Los filósofos de la Ilustración definieron una igualdad fundamentada en la constitución de la naturaleza humana. Es decir, la igualdad es un principio inherente al ser humano y rige para todas las personas por el solo hecho de ser tales. Seleccione los casos que se relacionan con el principio descrito en el texto. 1. En una parroquia rural, una pareja de escasos recursos matricula a sus hijos en una institución educativa pública donde reciben textos escolares gratuitos. 2. Un colegio secundario promueve la libre opinión mediante la formación de un club de debate. 3. En un cantón, las autoridades y delegados civiles desarrollan un plan de contingencia para prevenir diversos desastres que puedan afectar a la población local. Y 4. Un ciudadano analfabeto acude a un recinto electoral para cumplir con su derecho al voto. Bien, tenemos la opción A, punto 1 y 3, opción B, punto 1 y 4, opción C, punto 2 y 3 y opción D, punto 2 y 4. Bien, yo voy a elegir la opción B, punto 1 y 4. ¿Por qué? Porque en el punto 1 dice que una pareja de escasos recursos, a pesar de tener pocos recursos, tienen la posibilidad de matricular a sus hijos en una escuela pública y así recibir la educación. Y en el punto 4, un ciudadano analfabeto. Esto quiere decir que, independientemente de tener o no educación, él puede ejercer su derecho a voto. Pregunta número 7. Fue un acontecimiento multicasual. Las necesidades económicas, las inquietudes sociales, culturales y políticas hicieron que el pueblo francés se levante en todas las ciudades del reino. Pero la protesta que más fuerte resonó fue la de París, porque el 14 de julio de 1789 los parisinos asaltaron la Bastilla, símbolo del poder opresor al que se vieron sometidos. Todas fueron consecuencias de lo sucedido, excepto A. El fin del antiguo régimen. B. Firma del Tratado de Versalles. C. Independencia de las naciones iberoamericanas. D. Agudización de la rivalidad con el Imperio Británico. Bien, en este caso voy a elegir la opción B. ¿Por qué?
porque esta sí queda fuera de lo que nos quiere decir el texto. ¿Por qué? Porque la firma del Tratado de Versalles se realiza entre los países aliados y Alemania para dar fin a la Primera Guerra Mundial. Bien, siguiente pregunta. Pregunta número 8. El hombre no es un ente puramente racional, sino que también es sensible. Kant observa que las acciones del hombre en parte están determinadas por la razón, pero existen también inclinaciones como el amor, el odio, la simpatía, el orgullo, la avaricia y el placer, que también ejercen su influencia. El hombre reúne en su juego la racionalidad y las inclinaciones, la ley moral y la imperfección subjetiva de la voluntad humana. Entonces, la buena voluntad se manifiesta en cierta tensión o lucha con estas inclinaciones, como una fuerza que parece oponerse. En la medida que el conflicto se hace presente, la voluntad se llama deber. Ojo con esto, la voluntad se llama deber. Con base en el texto, identifique la decisión fundamentada en el deber. A. Una mujer se ahoga en un río. Es alguien a quien amo, la salvo. B. Un hombre se ahoga en un río, le debo dinero y no lo salvo. Opción C. Un hombre se ahoga en un río, me debe dinero, lo salvo. Opción D. Una mujer se ahoga en un río, es indiferente y anónima, la salvo. En este caso vamos a elegir la opción D. ¿Por qué? Porque independientemente de conocer a una persona o no, independientemente de que la conozcamos y tengamos rencor o nos deba algo, nuestro deber es salvarla, ya que está poniendo en peligro su vida. Pregunta número 9. Estados Unidos tuvo su origen en los territorios colonizados por los ingleses, en la costa atlántica de América del Norte, donde había logrado establecer 13 colonias que fueron incorporadas a los dominios del Imperio Británico. A finales del siglo XVIII, dichas colonias, por medio de sucesivas guerras, consiguieron emanciparse del dominio anglosajón. Este es uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna. Seleccione las opciones que relacionan el proceso histórico escrito con los principios del liberalismo clásico. Bien, el texto nos habla sobre las 13 colonias y sobre su independencia. Bien, punto 1. Exigencia de medidas que permitan proteger la producción de latifundistas y limitar las importaciones. 2. Establecimiento en la Constitución de la prohibición de confiscar propiedades privadas para el uso público. 3. Organización de un nuevo Estado en el cual se limita la autoridad política para impedir abusos del poder. Y 4. Intervención del Estado en la economía a fin de solucionar problemas como el desempleo o la inflación. Bien, en este caso, a mi parecer, no estoy muy seguro, elegiré la opción A. Es incorrecto. Procedemos entonces a ver cuál es la solución correcta. Opción C, 2 y 3. Establecimiento en la Constitución de la prohibición de confiscar propiedades privadas para uso público, y organización de un nuevo Estado en el cual se limita la autoridad pública para impedir abusos del poder. Bien. Pregunta número 10. Y con esta finalizamos. Falacias. Las falacias son razonamientos erróneos que pretenden ser persuasivos o convincentes. Entre las falacias más conocidas está el sofisma populista o ad populum, que establece que un argumento es verdadero porque responde a la opinión de una mayoría, o también porque se apela al sentimiento y emoción de los individuos. Con base en el texto, seleccione los casos que evidencian el tipo de falacia descrita. Bien, el texto nos dice que el ad populum, o falacia en este caso, responde a la opinión de una mayoría. Es decir, que si una mayoría dice que esto es correcto, es correcto. Nos regimos a lo que dice la mayoría. Punto 1. Un candidato a un puesto seccional se excusa de asistir a un radio local para un debate que explique sus propuestas, alegando que su contrincante no es una persona suficientemente preparada y que no vale la pena discutir con él. Bien, esta opción queda descartada. ¿Por qué? Porque no lo dice una mayoría, solo lo dice el candidato. Ese candidato dice que no vale la pena discutir con su contrincante, por lo cual esa opción queda descartada. 2. En la boletería del cine, un grupo de amigos está diciendo la película que verán. Uno de ellos propone la opción 1, señalando que es una cinta que ha logrado millones de dólares en taquilla y por lo tanto debe ser buena. Podemos tenerla en cuenta. Un trabajador llega tarde a la oficina por tercera vez consecutiva. Cuando su jefe le llama la atención, se excusa diciendo que las personas impuntuales son más creativas, según un estudio publicado por una prestigiosa universidad. Bien. Punto 4.
En una tienda que expende partes y accesorios para carros, el vendedor promociona una marca de neumáticos exponiendo que es la mejor del mercado ya que ha sido recomendada por muchos fabricantes de vehículos. Bien, me quedo con la 4 en primer lugar, por lo cual nos fijamos que las opciones B y D son las únicas que mencionan el punto 4. Es decir, ahora nos tocaría elegir entre el punto 1 y punto 2. El punto 1 quedó descartado, por lo cual nos quedamos con el punto 2. La opción es punto 2 y 4, opción D. Correcto. Dicho esto, damos finalización a este cuestionario. Muchas gracias por su atención.